Bueno, pues igualmente si tienen alguna duda o alguna pregunta, pues ahí me lo hacen saber. De entrada, pues buenas noches, pues bienvenido, ¿verdad? Pasa una semana sin estar y como que pareciera como que fue largo, ¿verdad? No sé, como que sentí muy larga esa semana. No sé cómo la sintieron ustedes, pero bueno. Espero les haya servido, ¿verdad? Espero lo hayan aprovechado, ¿verdad? Casi que coincidió con días feriados, ¿verdad? Por ahí. Coincidió con entre días feriados y pues en lo personal a mí me sirvió para ponerme a trabajar en cosillas que ya ustedes más o menos vieron, que he estado tratando de establecer, pero bueno. Eh, el tema para el día de hoy, ¿verdad? Siempre dentro del mismo módulo de fundamentos de procesos, vamos a ver un tema, ¿verdad?, que se llama estudio del trabajo. Esto es todo, bueno, por decirlo así, en las universidades es todo un tema. El estudio del trabajo es una materia, en algunas es una materia, en algunas forma parte de una gran parte de alguna materia, ¿verdad? Siempre dentro del área de lo que es el estudio y mejora de procesos, ¿verdad? Dependiendo cómo se llame. Pues como verán acá nosotros vamos a abarcar ese tema en apenas, ¿verdad? Apenas una semana, en una sesión, ¿verdad? Pero tratando de condensarlo, pero sí es un tema bastante amplio, ¿verdad? Muy operativo, pero también a la vez muy administrativo, o sea, combina ambas. Porque realmente el estudio del trabajo está dividido en dos partes, en estudio de métodos y en estudio de tiempos. Entonces, a la hora de establecer un estudio del trabajo en una empresa, hay que hacer estas dos áreas de trabajo, valga la redundancia. El estudio de métodos, o sea, cómo se están aplicando, cómo se está aplicando el trabajo, y el estudio de tiempos, cuánto tiempo se está tomando para realizar el trabajo. Esto con la finalidad de mejorar los puestos de trabajo en el caso de los métodos y obtener un mayor rendimiento en el caso de los tiempos. Entonces vamos a abarcar un poco eh, este tema que está acá, ¿verdad? Por aquello, si en algún momento hablan de estudio del trabajo, pues es este tema que tenemos acá. Entonces vamos a empezar con el estudio de métodos. ¿Sí? Bueno, para el estudio de métodos eh, definimos ciertas herramientas, entre ellas pues algunas que ya hemos visto, ¿no? Y pues la próxima semana vamos a abarcar una más. Algunas pues obviamente va a depender de qué tanto necesite, ¿verdad? Pero por lo menos ya conocemos un poco ahí lo que es el diagrama de flujo, el diagrama de operaciones, el diagrama de actividades simultáneas, que es el diagrama por departamentos, el bimanual, y pues los símbolos que utilizamos. También ustedes vieron que no son los únicos símbolos, ¿verdad? Si, si en algún momento se metieron, por ejemplo, ahí a vicio, se pudieron haber dado cuenta que hay una gran cantidad de símbolos. Obviamente todos no se aplican dentro de las mismas herramientas, ¿verdad? Porque las herramientas va a depender de la finalidad, el análisis y también el comportamiento de cuáles símbolos utilizo. Es prácticamente como hacerse especialista en cada una de estas herramientas. ¿Okay? La metodología que vamos a implementar para lo que es la medición de los métodos, el estudio de los métodos, perdón, pues nos va a permitir en primera instancia planificar, ¿verdad?, las necesidades de la empresa en cuanto a mano de obra. Eh, Siempre se suele hacer mucho hincapié en la parte inicial, que es la parte de planificación, porque muchas veces obvian ese paso y pues bueno, las cosas ya de por sí son difíciles sin planificarlas. eh, Perdón, ya las cosas son difíciles planificándolas, ahora sin planificarlas se vuelve un caos. Eso es casi que como ir improvisando de camino. Entonces, si yo anticipadamente realizo, por ejemplo, yo realizo un cronograma, yo ya me voy guiando. Si en algún momento de ahí, pues algo no estoy seguro, pues me regreso al planeamiento que yo hice a ver si lo estoy llevando a cabo de la mejor manera. Y pues bueno, ese planeamiento tiene estos 6 pasos. Y estos 6 pasos van en este orden. O sea, no es que hago el que yo quiera primero, no. Vamos haciendo de primero cada uno de estos que están acá, en ese mismo orden.
y pues los vamos a ir viendo en el orden en el que están. El primero es escoger o seleccionar. Ok, lo que se seleccionan son las condiciones. ¿Cuáles condiciones? Bueno, las condiciones de recursos humanos, las condiciones tecnológicas y pues obviamente también la parte financiera que está en lo económico. El factor humano dentro de esa fase de escoger, tomar en cuenta las actividades que causan insatisfacción, actividades riesgosas, peligrosas, repetitivas, poco eficientes. En el factor en las condiciones tecnológicas, pues todos ya hoy en día sabemos que la necesidad de actualización es imprescindible, ¿verdad? Pues no podemos continuar con una tecnología por más de 5 años porque ya hoy en día se vuelve obsoleta. Todo eso influye dentro de la parte de servicio al cliente y disminución de costos. Y hablando de los costos, pues la tercera condición a considerar en la primera fase es el sector económico. Siempre pues este es el tabú de la parte administrativa, de la parte financiera, ¿verdad? Tratar de obtener los mejores recursos al menor costo posible. El segundo paso o la segunda fase es registrar. Registrar, bueno, creo que para todos los que trabajan dentro de una empresa que tenga un sistema de gestión, llámese una norma ISO, por ejemplo, sabrán de que todo se registra, todo es papeleo. Aunque ya hoy en día muchas empresas están optando por registrar de manera electrónica, que es igualmente válido. La idea es que exista evidencia de ese registro y pues estas son algunas de las cosas que se registran, ¿verdad? El qué, el cómo, cuándo, el dónde, quién, qué tanto, por qué y para qué. La tercera fase, una vez que se ha escogido, que fue la primera, se ha registrado, que fue la segunda, teniendo suficiente información a la mano, se puede analizar. O sea, es imposible realizar este paso de análisis en la parte de métodos sin información, sin suficiente registro que me permita discernir y hacer un sesgo del comportamiento de la producción. ¿Sí? Hay algunas técnicas, ¿verdad?, que yo puedo utilizar para ese análisis, ¿verdad?, como podrían ser pues eliminar trabajos, tareas, procesos, actividades, en fin, que no forman parte o no son productivas al trabajo. Igualmente se puede modificar, reordenar y por último pues se puede mejorar, pero para llegar a esta última parte de mejora pues hay que tener suficiente evidencia a lo que nosotros nos vamos a enfrentar. Ok, denme un segundo por favor. Ok, ahora sí, disculpen. Okay, la quinta etapa, ¿verdad?, dentro del análisis dentro del estudio de métodos es aplicación. O sea, perdón, mira, me brinqué, qué raro, no era aplicación. La cuarta etapa vendría a ser el diseño. Una vez que se ha escogido, se ha registrado, realizado algún análisis, a partir de ahí uno puede exponer, proponer un diseño de cómo implementar los métodos, un diseño de cómo puede
especificarse un área de producción o una planta, una distribución de planta, pero obviamente teniendo suficientes insumos anticipados para proponer un diseño. Dentro de esas mejoras de diseño, ok, qué pena, denme un segundo otra vez. Ok, dentro de esas propuestas de diseño, con el fin de mejorar, deben ir inclinadas pues a empezar con un material mejor. Siempre dentro del análisis de costos existe lo que es obtener el mejor material al menor costo posible. Pues, la idea no es bajar la calidad, ¿verdad?, del producto, porque a la hora de variar la materia prima, pues obviamente vamos a variar la calidad. No quiere decir que vamos a mejorarla o empeorar la calidad, eso va a depender de los materiales, ¿no? La unión o ensamblaje de las piezas, igualmente facilitar el mantenimiento de la maquinaria, y siempre pues el espacio es muy importante dentro de la producción, así que pues simplificar el diseño es súper necesario, ¿verdad? No es que vamos a decir, mira, es que ocupamos una planta de tantos metros cuadrados, no, más bien muchas veces es simplificar el diseño para poder utilizarlo de la mejor manera. Ok, y la etapa 5, que vendría a ser la que tal vez tome más tiempo, ¿verdad?, que es la implementación o aplicación, ¿verdad?, de lo que anticipadamente se analizó y se diseñó a la hora de ponerlo en práctica, ¿verdad?, tanto como capacitación, adiestramiento, ¿verdad?, hacia el personal que va a estar involucrado. Igualmente se pueden seguir estas 5 etapas dentro de la fase de aplicación, ¿verdad? Vender ideas, ¿qué quiere decir? Vender ideas es poner a punto al personal, o sea, que compren. Cuando dicen vender ideas es que compren el pensamiento, o sea, que se apoderen, preparar todos los informes, examinar los informes antes de la aprobación, y por último pues la preparación de las normas, que vendría a ser poner en práctica todos los métodos, el equipo y el personal ya capacitado. Ok, por último, o sea, vendría a ser como un plus, pero igualmente está dentro de la fase. Repito, lo que estamos viendo son las fases o etapas del estudio de métodos, ¿verdad? Todo lo que hemos visto es con respecto a tratar de analizar y estudiar de mejor manera los métodos dentro del estudio de trabajo. La última fase es mantener, y para eso se hace uso de una filosofía que luego vamos a ver con un poco más a fondo, ¿verdad?, pero ya hemos hablado de ella también un poco, que es la filosofía Kaizen o Kaizen, como quieran pronunciarlo. Y realmente en japonés ya uno no sabe ni cómo hacer el acento. Simplemente es una filosofía que me induce a la mejora continua. Es una filosofía bastante amplia, ¿verdad? Incluso hay hasta libros y de todo, ¿verdad?, seminarios, etcétera. Es un conjunto de herramientas, ¿verdad?, que yo puedo utilizar para poder llevar una mejora día con día dentro de una empresa. No es que Kaizen así, mejora continua, vamos a ver, no. Es toda una filosofía que me invita a mí a aplicar herramientas y hacer buen uso de esas herramientas, ¿no? Para entender un poco la filosofía e involucrarse en ella, pues se resumen algunas cosas. Básicamente, esta frase. Esta es la frase que resume el Kaizen dentro de la filosofía japonesa, ¿verdad?, aplicado a lo que es la industria, ¿verdad?, la manufactura. Hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Siempre es teniendo esa visión de mejora. Claro, esa mejora
es dándose de paso a paso, o por lo menos de a poquitos. Muchas personas creen que aplicar el Kaizen es, mira, ver mejoras de bombazo. Entonces a veces también contratan a ingenieros, ¿verdad?, para que arreglen las cosas y que las arreglen de una vez. Eso es muy difícil y es imposible. Pues si la empresa no cuenta con esa filosofía desde el inicio, hacer las mejoras, pues también va a tomar mucho tiempo dependiendo de las enfermedades que tenga la empresa. Las empresas también tienen enfermedades. Eso ya sería hablar un poco más también dentro de esta misma filosofía, pues que existen enfermedades que las empresas padecen y como tal, esa enfermedad debe ser tratada. ¿Alguna pregunta hasta acá con la parte del estudio de métodos? Ninguna, profe. Si ustedes quieren saber un poco más, eh, uno de los padres de la calidad, Edward Deming, hace una lista, o bueno, hizo una lista de las 7 enfermedades que padecen las empresas con más frecuencia en el ámbito de calidad, ¿verdad? Lo pueden buscar en internet. Nosotros vamos a hablar de Deming, pero vamos a hablar un poco más de los puntos de Deming, que ya son otra área un poquito diferente. Ay, perdón. Ok, entonces, como habíamos visto, voy a devolverme un toquecito al principio. Como habíamos visto, bueno, el estudio del trabajo, pues consta del estudio de métodos, que ya lo vimos, ¿verdad?, que fueron más o menos esas etapas en las que se desglosa el estudio de métodos para la mejora de los puestos de trabajo. Y ahora vamos a ver el estudio de tiempos. ¿Para qué es el estudio de tiempos? Bueno, pues para obtener un mejor rendimiento, o sea, para hacer uso de todos los recursos dentro de la empresa, y no solamente el recurso humano, ¿verdad?, también el recurso tecnológico, las instalaciones y demás, ¿verdad? Ustedes saben que, bueno, pues para una empresa los costos son muy elevados en muchos aspectos y pues obviamente sí, las empresas ganan, siempre ganan mucho, pero si se organizan de mejor manera pueden ganar más, ¿verdad? O lo que llamamos nosotros obtener una mejor productividad. ¿Sí? Aún no hemos hablado de productividad, vamos a ir hablando de eso también de camino, incluso hay un módulo completo de productividad, pero bueno, ahí lo vamos a ir analizando. Ok, algunas consideraciones, ¿verdad?, dentro de lo que es el estudio de tiempos, que también hay muchos ingenieros que se especializan, por decirlo así, en el estudio de tiempos, prácticamente en todo lo que es estudio del trabajo. Entonces, muchas veces, y pasa con mucha frecuencia en alguna empresa, le dan pie a algún estudiante, ¿verdad?, de ingeniería o de producción industrial a realizar lo que llaman, lo que tienen como proyecto de graduación, en algunas veces una tesis o etcétera. Entonces están en alguna empresa realizando ese estudio, entonces muchas veces se están tomando tiempos y algunos compañeros o compañeras, ¿verdad?, dentro de la planta como que les genera cierta incertidumbre, ¿verdad?, qué está haciendo, porque no está tomando el tiempo, porque está en esa vigiladera, etcétera, ¿verdad? En algunos casos ha llegado a ser incómodo, ¿verdad?, dentro de lo que me han comentado. Pero bueno, no es que esté tomando el tiempo para ver cuánto dura en ir al baño o cuánto dura en arreglarse o lo que sea. Simple y sencillamente está haciendo consideraciones para poder determinar tiempos estándares, ¿verdad? Porque cuando se habla de tomar tiempos, pues muchas veces hay que realizar esos estándares, ¿verdad? Obviamente pues habrán personas que duren más, que duren menos, ¿verdad?, en algunos ámbitos, pero realmente es considerar las duraciones y los lapsos de tiempo dentro de la operación, no fuera de ella, ¿verdad? Pues tal vez a veces ahí es donde se torna un poco incómodo, ¿no? Básicamente el objetivo es primero identificar y luego reducir el tiempo improductivo, ¿no? Entonces, eh, no es que lleguemos a un aspecto, ¿verdad?, como me comentaban en algunos casos, llegamos a un aspecto de esclavitud, es que estamos ahí, no, pero también hay que entender pues que el tiempo en el que uno permanece dentro de una empresa, pues es tiempo que se supone nos están pagando,
Entonces es tratar de pues aprovechar de la mejor manera este, esa improductividad, ¿no? Igualmente con el estudio de métodos existe una técnica o una serie de pasos que podemos realizar, ¿no? Que son estos que están acá, que vamos a ir viendo. El primero de ellos es la estimación, ¿no? Si por ejemplo ustedes les ponen un vaso, yo hacía algunas actividades como estas en presencial, les damos un vaso con confites, bolinchas adentro, y les preguntábamos a todos cuánto tiene o cuánto creen que tiene. Vieras que hacíamos una actividad y en promedio logramos sacar una cantidad muy acertada o muy cercana. Igualmente, eso es porque estamos haciendo uso de la ciencia, en este caso de la estadística. Entonces la estadística dice que el juicio de la mayoría, el juicio del promedio de la mayoría, siempre tiene un acercamiento al valor nominal. Entonces eso es una de las técnicas que se aplican dentro de la estimación, o aplicar lo que llamamos también la estadística analítica, ¿no? Que pues ya eso utiliza ahí ciertos números y fórmulas. La parte de registros, que es súper importante, que ya la habíamos visto en la parte de métodos, ¿verdad? Todo se registra, y al tener suficiente información podemos darnos cuenta también de una posible estimación. Consideraciones preliminares, perdón, acá. Instrumentos de medida de tiempo. Nosotros utilizamos el reloj normal, pero existen otras técnicas y instrumentos para la toma de tiempo, como lo son el cronómetro, ¿verdad? Que tiene una precisión más alta, máquinas de tiempo y un programa que se llama Conel, ¿verdad? Que es un programa computarizado, el cual me permite definir tiempos estándares dependiendo de la actividad. Igualmente pues hay que saber definir esos tiempos estándares, ¿verdad? Un dato estándar, ¿verdad? Que compita con la duración que podría tener la mayoría de las personas dentro de una operación. Como les dije, habrá personas que duren más, habrá personas que duren menos, ¿verdad? Pero la idea es determinar ese dato estándar, considerando elementos constantes y elementos variables, ¿verdad? Elementos constantes son los que siempre van a estar ahí, son los que vamos a tener día y noche, y las características de los elementos variables es que se van a presentar en diferentes aspectos, ¿verdad? Algunas más, algunas menos, ¿verdad? Como les dije, algunos van a tener más duración y otros van a tener menos, pero hay que considerar esos dos elementos, los que siempre tenemos y los que se presentan de manera variable. Otra de las técnicas es utilizar fórmulas, ¿verdad? Ya considerando y teniendo también aspectos claros como lo son elementos variables y elementos constantes, podemos aplicar diferentes fórmulas. Obviamente aquí no vamos a ver las fórmulas, pero existen diferentes fórmulas para poder aplicar y obtener tiempos estándares. Recuerden que lo que estamos viendo acá son pues los tiempos, el estudio de tiempos, perdón. También existen ya tiempos predeterminados, ¿sí? Esto dentro de dentro de un estudio que se llama MTM, que significa medición de tiempos minucioso, y se divide en algunos movimientos que tienen que ver prácticamente con el uso de las manos. ¿Okay? Voy a ampliarlo acá. Estos movimientos manuales, ¿verdad?, son los que se caracterizan dentro del MTM. Y tenemos, por ejemplo, alcanzar, que es cuando estiramos la mano, ¿verdad?, para poder llegar a un objeto. Mover es cuando tenemos el objeto en la mano y lo trasladamos de una posición a otra. Girarlo, que es hacer en forma de círculo. Aplicar presión, que es hacer una fuerza ya con la mano, ya aquí estamos ejerciendo una fuerza. El tomar, pues es sostenerlo con
con los dedos y la mano, soltarlo, dejarlo ir, y posicionar es ponerlo en determinado punto. ¿Bien? Aquí lo pueden ver un poquito más ampliado, alcanzar con algunos niveles. Este que está acá es mover, no sé por qué no le puse, debería ponerle aquí. Qué raro porque no me da la opción de poner en minúscula, qué belleza. Ok, este es mover también con diferentes ámbitos, diferentes tipos, considerando distancia y algunos tipos, ¿verdad? En el caso del MTM está dividido en movimiento mover 1, mover B, perdón, mover A, mover B y mover C. Girar, ¿verdad? Que como les decía es hacer en forma de círculo. Aquí entran en juego lo que son los grados, ¿verdad? Si por ejemplo a mí me dicen gire 90 grados, ustedes tienen la noción de que son 90 grados. Si les digo giren 180 grados, ¿tienen noción de lo que son 180 grados? ¿Alguno ahí que me responda? Sí. Sí. Ok, digamos en posición del reloj, para ponerlo en términos, digo yo por si alguno nos tiene claro. Es como en posición del reloj, como de 12 a 6. Exactamente, Eso son 180 grados. exactamente, eso serían 180 grados. 90 grados, ¿verdad? Que es el que manejamos como escuadra, ¿verdad? Está dentro de los cálculos de Pitágoras. 90 grados vendría a ser del 12 a las 3. Eso para ponerlo en ese movimiento, pero podría ser de las 12 a las 9 también. O sea, la idea es ubicar los grados. O la idea es definir los grados para poder definir así el giro que pueda tener el movimiento. Aplicar la presión, bueno, ahí también les había explicado, es ejercer una fuerza, ¿verdad? Con la mano y los dedos hacia el objeto que uno tenga, ¿verdad? Y pueden ser en diferentes ámbitos, ya sea una presión pequeña, una tensión de los músculos, o si a mí me dicen exprimir, pues ya eso es aplicar una presión completa. Coger, bueno, dentro del MTM este movimiento se llama coger, pero es lo que nosotros vendríamos a hacer como tomar, ¿verdad? ¿Verdad? En algunos ahí puede sonar como muy raro. De hecho, cuando yo estaba en la universidad, cada vez que hablaban de era como una chota extraña, ¿verdad? Pero bueno, ya uno dentro del ámbito sabe que coger es a lo que se refiere, ¿verdad? Que es tomar objetos, ¿verdad? Con las manos y pues sostenerlos. ¿Okay? Soltar, que podría darse con dos casos, un soltar normal o un soltar por un tiempo determinado. Y por último, o bueno, casi último, posicionar. Es agarrar un objeto, tomarlo, cogerlo, trasladarlo y por último ponerlo en un lugar específico. Póngalo en determinado punto, ya sea que ese posicionamiento sea para alinearlo, para ajustarlo, para hacer simetría con otro objeto. La simetría es que haga forma de espejo, por decirlo así, o para que sea un mejor manejo, para que pueda manejarse con mejor facilidad dentro de un transporte. Eso puede dar de estos diferentes ámbitos del posicionamiento. Y por último está el movimiento de martilleo. Se suele incluir y no se suele incluir, es un poco, digamos que ambiguo. ¿Por qué? Porque este movimiento, aunque se hace con la mano, no se puede hacer únicamente con la mano. O sea, a diferencia de los anteriores, ¿verdad? Eh,
alcanzar, tomar, coger, mover, posicionar, soltar, etcétera, se realizan únicamente con la mano. Pero el movimiento de martilleo necesito una herramienta. En este caso normalmente es un martillo, pero podría darse el caso de alguna otra herramienta similar, ¿verdad? Para poder hacer ese movimiento, ¿verdad? Entonces por eso en algunos casos se suele incluir dentro del MTM y en algunos casos no. Pero básicamente pues, el hacer el martilleo es algo completamente diferente a los otros movimientos que vimos antes, ¿verdad? Y ahí si alguno se siente ahí como Thor o algo por el estilo, pues ahí se ven identificados. Es lo que me extraña, que ese martillo que usa ese superhéroe Thor lo usa para lo que sea menos para martillar. En fin, eso fue un chiste. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Todo esto es para que tengan claro cómo se conforma el estudio del trabajo, ¿verdad? Lo que vimos primero, que fue el análisis de métodos o estudio de métodos, y esta última parte que es el estudio de tiempos. Luego pues más adelante vamos a ver ahí algunos movimientos que tienen que ver ya con el estándar de Kelvin, que también forma parte de acá del estudio de trabajo, pero pues ahí más adelante lo vamos a ir analizando, porque son 18 movimientos diferentes, pero eso ya involucran el cuerpo completo, no únicamente las manos. Igualmente esto último que vimos, ¿verdad? De los movimientos manuales del MTM, se utiliza mucho, ¿verdad? Dentro del diagrama que se llama diagrama bimanual, ¿verdad? Dentro de las herramientas que están al principio, este diagrama bimanual, y pues ahí es donde hacemos uso de estos movimientos manuales. ¿Okay? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Qué les parece? No les pregunté, pero ¿qué les parece eso que les expliqué al inicio, el formulario para la consulta de notas? No sé qué les pareció. Me gustaría escuchar porque he estado trabajando en eso, pero si tienen alguna observación o alguna sugerencia, igual me gustaría saberlo. No sé, que les incluya la foto, por ejemplo. Alguien ahí me lo dijo en la clase del martes. Sí, sí, profe, se ve bien, Alguien por se ve ahí, bien. sí, ok, alguien por ahí me dijo, ¿y por qué no incluye la foto? Para que de una vez salga la foto. Le digo, vieras que sería interesante, pero resulta que no todos ustedes tienen la foto en el perfil. Pues hasta eso, si yo quisiera, pues tendría que prácticamente decirles que me manden la foto. Igualmente eso me recuerda que yo les había mandado un formulario. Ese formulario es con ese mismo fin, ¿verdad? De tener actualizados todos los números de cédula para no equivocarme. Bueno, número de cédula o número de identificación, sea cual sea, ¿verdad? Sin importar. La idea es que el número sea el correcto y que no vayan a ingresar un número y que ese número no corresponda. O sea, la idea es que todo eso mismo me lo proporcionan ustedes, ¿verdad? No crean que voy a utilizar la información para otra cuestión, ¿verdad? No me interesa nada de eso. Y yo sé que hoy en día nadie le gusta que la información de uno ande por ahí, en ningún lado, pero por lo menos de mi parte crean que yo la voy a utilizar de manera responsable. Eso también se me había olvidado recordarles al inicio, ¿verdad? Que si no me han llenado el formulario, por favor ahí me lo terminan de completar. Y si alguno de pues tiene alguna sugerencia, pues también lo de la foto a mí me parece genial, pero como les dije no tengo las fotos de todos, así que pues por ese lado tal vez sería algo como a futuro. Bueno, ok. No, si no tiene ninguna otra, si no tiene ninguna pregunta o alguna consulta, pues dentro de un ratito subo el video y pues ahí queda disponible la Profesor, señorito.
Entonces, ya la información de las, de las calificaciones está toda en esa plataforma. Ya la estoy terminando de recabar, o sea, digamos, ya tengo Ajá. lo que yo tengo, estoy contrastándolo, ¿verdad? Que la información sea la correcta, que aparezca con el número de cédula, que aparezca con la persona que es. Y Ajá. obviamente tengo que ir depurando de camino muchas cosas, pero ya por lo menos ahí ya lo tengo bastante avanzado, ¿verdad? Entonces Ah, ok, yo espero, ¿verdad? Eso va a depender de cómo se den las cosas. Yo espero ya para la próxima semana decirles, miren, aquí está la herramienta para que ustedes puedan consultar las notas. ok, perfecto, gracias, Porque profesor. también todo tiene que estar dentro de bueno, ya está aprobado por el instituto, pero digamos que el instituto lo respalde, que no vaya a ser que ustedes digan, mire, es que tengo esto que el profesor me mandó y tal vez allá les digan, no, no sabemos nada de eso. O sea, que esté bien coordinado y que esté bien respaldado por la gente de allá y que todos sepan dentro de lo que estamos trabajando. Ah, excelente, gracias, profe. No, por ahí con gusto. Bueno, entonces vamos a ver.